¿qué tal? ¿Cómo les va? Es una experiencia un poco extraña esta. A mí me sirve bastante cuando hablo tener gente de carne y hueso delante, no imágenes. Ujú. Pero bueno, ha habido un evento recientemente, un acontecimiento que como tal ha dado, comenzado algo y ha comenzado otra cosa. No sabemos esta otra cosa hacia dónde se dirige. Lo que sabemos hoy día es que estamos en este aislamiento y bueno, no sabemos cuánto va a durar. Eh, Se escucha que hay esperanzas que dure poco tiempo, pero no se sabe cuánto va a durar. Por esta cuestión que tomamos la decisión de los compañeros del seminario de hacer este seminario virtual. Eh, el objetivo, y sin dar, si podrían pausar los micrófonos, así nos sale el audio en general. Bueno, entonces nos encontramos ante la posibilidad de hacer este seminario online. Eh, Ustedes saben que la palabra virtual trae alguna que otra complicación, por lo menos en el uso social. Lo virtual tiene un dejo de algo que queda dentro de lo potencial, ¿no? Algo, si bien por definición de diccionario uno podría decir que es algo que causa efecto, eh, también tiene este otro matiz de lo potencial, de lo que no es real. Y por otro lado, etimológicamente, virtual viene de una palabra, supuestamente, latina, que se llama virtus, y la palabra virtus nos conduce a una palabra que se llama, que es virtud. Y virtud, en su raíz, tiene una palabra que es vir. Y vir eh, junta a la virtud con lo viril, con lo relativo al hombre. La virtud sería algo relativo al hombre, algo que tiene que ver con cierta capacidad del hombre y cierta potencia del hombre. Entonces, virtual trae una serie de problemas y al menos de mi parte elijo la palabra online. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar, yo, Claudio Spivak, primero, porque me ven que yo estoy hablando, Mariela Coletti va a seguir, después va a estar Benjamín, y quizá haga una intervención Verónica Berenstein. La idea de hoy es hacer una charla introductoria de lo que vamos a ir tratando en el seminario. El seminario este tiene por nombre Pasión por el Juego y Ludopatía. A mí me toca hablar de pasión por el juego. Y les querría contar cómo llegamos a este tema y cómo llegué yo a este tema. Cuando inicié mi práctica, los primeros pacientes que recibí fueron señores o señoras con algún tipo de consumo de drogas. Y prontamente yo entré en un servicio de un hospital a trabajar, que era específicamente de tratamientos de pacientes con consumos de alcohol. Lo que me había llamado la atención en un principio de la práctica es que estos pacientes, o postulantes a pacientes, había una poca adherencia al tratamiento. Lo adjudicaba bastante a mi inexperiencia. Sin embargo, a lo largo de los sucesivos controles, lo que fue apareciendo es que había un problema en la demanda de tratamiento, que no quedaba demasiado claro qué era lo que demandaban estas personas y si demandaban algo, y sí había algo de mi inexperiencia que era que iniciaba o daba por iniciado las entrevistas sin tener de todo localizado cuál era el motivo de consulta, entre lo cual era un momento, eso producía algún tipo de desorientación.
Después la otra cuestión que me llamó la atención, que fue por contraste, empecé a recibir gente también que no tenía ningún tipo de consumo, y en estos pacientes tenía algunas intervenciones mías, tenían alguna eficacia, tenían valor de interpretación, y las interpretaciones, por lo menos en el sentido freudiano del término, con pacientes consumidores no tenían la misma eficacia, eh, o directamente ninguna eficacia. Entonces empecé a investigar otros modos de intervención, buscando algún tipo de justamente eficacia. Eh, por esa época inicié una especie de un programa de trabajo, de investigación, en torno a lo que hoy día se podrían llamar adicciones. Eh, tuve una primera orientación que fue una frase, el encuentro con una frase de Jacques Lacan. La frase esta, Lacan la dice en abril de 1975, una frase bastante conocida, y seguramente hoy la mencione y otro día dediquemos algún tiempo para desarrollar las implicancias que esta frase tiene. La frase es el éxito de la droga está en que permite romper el matrimonio entre el cuerpo y el hace pipí. Esa es eh, la frase. Eh, y lo que me costó bastante tiempo de darme cuenta, lo que era obvio es que, por un lado, se hablaba de algo que era droga, no se hablaba ni de adicción ni de toxicomanía, sino se hablaba de droga. Esto también lo señala Jacques Alain Miller en un texto que se llama Para una investigación sobre el goce autoerótico. Eh, y lo que me costó bastante tiempo entender es eh, esta definición de droga es una definición lacaniana de lo que Lacan entiende que es una droga. Y la otra cuestión derivada de esto es que esta droga a la que alude Lacan no implica el consumo de alguna sustancia conocida. No habla de heroína, no habla de cocaína, no habla de alcohol, no habla de marihuana. Bueno, entonces me quedó esa idea dando vueltas para entender determinados tipos de consumo donde, o de prácticas compulsivas, mejor dicho, donde no hay un consumo obvio de sustancias. Eh, a ver, tengo acá un machete. Eh, y después, esta frase, por lo menos en lo que yo estuve investigando, leyendo, me permitió entender alguna cuestión que tiene que ver con el imaginario corporal, o lo que Lacan trabaja como imaginario corporal, lo que trabaja principalmente por esta frase es de abril de 1975, un poquitito antes, entre fines de octubre, noviembre de 74, Lacan tiene una serie de intervenciones, la más conocida es la conferencia llamada La Tercera, donde va a hablar de algo que se llaman gadgets y nos va a permitir entender esto que Lacan menciona, se llama como gadgets, entender algo de ciertos usos de las tecnologías actuales que tienen que ver justamente con el apoyo que le brindan a la imagen corporal, ¿no? Algo de esto va a hablar Benjamín después. No creo que directamente de estas conferencias, pero va a hablar de el apoyo que las tecnologías estas de pantallas ofrecen al imaginario corporal. Bueno, hace unos 5 años, más o menos, 6 años, me tocó hacer una investigación en torno a Dostoyevsky y el parricidio, que es un texto de Freud, que es un texto de Freud que vamos a comentar. Seguramente yo la voy a comentar algo y seguramente Mariela después comente algo más.
Y el texto este de Dostoyevsky del parricidio, cuando lo leí, se, tenía, estaba investigando, iba a hacer una presentación que creo que fue la primera vez que compartimos mesa con Mariela, no lo recuerdo ahora, parece que sí. Eh, Había algo que había leído y que se me abrochó con algo que me contaba un señor que en ese momento me había pedido entrevistas. Este señor eh, había tenido una serie de prácticas de consumo a lo largo de su vida. Había empezado con unos consumos desmedidos de comida, luego con unos consumos desmedidos de alcohol, luego con unos consumos desmedidos de, de drogas. De todas ellas había salido o había cambiado una por otra. En el momento de la consulta que él me hacía, era en relación a su nueva adquisición, por llamarlo de alguna forma, era su jugar compulsivo. Este jugar compulsivo a él le resultaba ilógico, decía, por un lado porque acostumbrado a incorporar sustancias a su cuerpo, no había ningún tipo de sustancia, en este caso, que él consumiera, eh, y por otro lado, lo que él empezó a notar en las entrevistas era que no le era necesario el consumo de algunas sustancias porque él lo que encontraba en el juego, en en los consumos, era algo que llamaba una borrachera. Eh, y al tiempito, él lo que me relataba es que esta borrachera lo, le permitía realizar una serie de cosas. Estas cosas que él realizaba no eran enteramente voluntarias. Él me lo contaba como que era impulsado a hacer algunas cosas, a realizar algunas acciones que muchas veces entraban en contradicción con sus cuestiones morales, sus prejuicios. Eh, en ese momento, lo que a mí me llamó la atención es que en la historia de este hombre eh, había estas prácticas que él realizaba, eran acompañadas por ciertas acciones, ciertas actividades que lindaban lo delincuencial. Eh, de hecho, lo que él delataba como ilógico era, él había logrado obtener una pequeña fortuna, y esta fortuna era a partir de un rasgo que él se reconocía, que era un rasgo de comerciante. Sin embargo, él, en la actividad que hacía, eh, lo que no utilizaba bajo ningún aspecto era dinero propio. Todos los, todo su amasado de fortuna, por llamarlo de alguna forma, era a partir de extender cadenas de pago. Pedía créditos, después pedía otro nuevo crédito, eh, bueno, y a partir de empezar a jugar, lo que él se encontró es usando el dinero y gastando dinero cuando él no gastaba plata, no usaba plata, y en especial que no usaba una plata que no era necesariamente de él, ¿no? Bueno, entonces ahí me quedó esta idea de este rasgo un poquito delincuente, un poquito criminal de este señor. Eh, Hace un par de años, o tres, ya no sé, fueron las quintas jornadas de ludopatía en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y las organizaba Mariela y me invitó a hablar. Y ahí me expresé un poco en torno a esta idea que me venía rondando de la relación eh, de lo criminal con el juego compulsivo. ¿Sí? Eh,
esta idea no es una idea enteramente alocada mía, sino que antes les mencionaba el texto este de Freud, que se llama Dostoyevsky y el parricidio, y Freud menciona, hace una mención a algo de lo criminal. Hoy voy a hacer una pequeña introducción, vamos a usar otro encuentro para detallarlo un poco más, pero bueno, les voy a contar algo de Dostoyevsky y el parricidio. Nos interesa el Dostoyevsky también por otra cuestión. Hay una referencia fuerte en torno a las adicciones, producida por Freud, que es bastante temprana en su obra. Él la presenta en verdad, es por fuera de su obra, es una carta que él le envía a Fliss, a su amigo Fliss, que es en el año 1897, todavía no produjo la interpretación de los sueños, y él lo que le dice a Fliss es, se me ha abierto la intelección, que la masturbación es la adicción primordial, que el resto de las adicciones toman relevo de aquellas. La idea de Freud ahí es que hay una suerte de sustitución, donde de una adicción primordial, que es la masturbación, se dan una serie luego de adicciones. Él menciona ahí el tabaquismo, el morfinismo y el alcoholismo, pero en el año 1927, cuando se publica el Dostoyevsky, eh, en este caso no es Freud, sino es el comentador de la obra de Freud en los tomos de Amor Rortus, Strachey, que en un pie de página eh, alerta sobre un comentario que hace Freud, donde junta eh, la práctica compulsiva del juego que tiene Dostoyevsky con esta referencia de 1897. Y lo llamativo ahí es que nuevamente el dato está dado por esta masturbación, el dato de lo adictivo, y no remite a una sustancia, ¿no? Como en la primera definición que daba Freud, ¿no? Donde el uso de sustancias es el relevo, se da en el relevo, pero la sustancia obvia se da en el relevo, pero no en la adicción primordial. En este caso, el juego compulsivo, eh, lo que aparece es la adicción en torno de Freud al juego de manos y la presencia de una fantasía que quizá lo veamos en la próxima, quizá lo mencione ahora, explique algo Mariela. Bueno, Son cinco, más o menos 5 minutos más, Clau. bueno, listo. ¿Mm? Está bien. Bueno, entonces lo que, como habrán entendido, nos interesa el texto de Dostoyevsky también porque es el único texto donde Freud se refiere a un señor donde esté presente el juego compulsivo. Dostoyevsky durante un tiempo en su vida fue un jugador compulsivo y Freud va a hacer una serie de comentarios en torno a esto. En el comienzo del texto él va a plantear que en Dostoyevsky hay 4 fachadas a investigar. Una fachada que es la del pensador ético. No sé si conocen a Dostoyevsky, es un escritor ruso, eh, y es un señor que bastantes de sus obras se centran en algún personaje y son personajes sufridos. Está bastante presente cuestiones de lo humano. Bueno, entonces va a decir que entre las fachadas está el pensador ético, Dostoyevsky como un pensador ético, Dostoyevsky como el literato, ¿no? El escritor. Dice que hay una faceta de pecador en Dostoyevsky, y también va a hablar de esta otra faceta que es la neurótica. Va a desarrollar un poquito cada una de las facetas, Freud va a dedicarle bastante tiempo a lo que llama la faceta neurótica. Eh,
pero nos va a interesar una faceta en particular, que es la faceta de pecador, porque en esa faceta que él llama de pecador, prontamente lo va a llamar criminal. Va a hablar de una faceta criminal en Dostoyevsky. Dice que Freud explica que quizá cause algún tipo de revuelta pensar en Dostoyevsky como un criminal, y se va a apoyar en tres ejes para pensar la criminalidad de Dostoyevsky. Va a decir que una de las cuestiones es la elección temática, la elección y la creación de los caracteres de los personajes en la obra de Dostoyevsky, que son siempre personas que descuellan por rasgos violentos, porque son egoístas, por esta inclinación a lo criminal que tienen los personajes, y dice que esa inclinación da cuenta de algún tipo de inclinación propia en el autor, ¿no? Otra, otra idea es que Dostoyevsky en algún momento delató, contó a alguien que le había abusado de una menor, de una niña, de una puber, eh, y este dato es un dato bastante comentado en los estudiosos de Dostoyevsky. Bueno, que Freud toma la posibilidad esta de que haya sucedido este abuso, con lo cual se suma a la idea de criminal. Y el tercer elemento es justamente la compulsión al juego, la manía por el juego. Llama la atención ahí que la manía por el juego quede del lado de lo criminal. Eh, Bueno, cuando quieras, hacemos un pase para que podamos, decime vos, ¿no? como, como te parezca, si no sigo después o si no seguimos otro día, no hay No, problema. igual, seguro, esto lo vamos a continuar la clase que viene. Bueno, dale, Porque la idea, bueno, ahora que están todos, les cuento, es esta clase presentar como tres cuestiones que no van a ser las únicas, pero sí van a ser importantes a desarrollar en este año, que una es la faceta más de la pasión de raíz pulsional, como lo empieza a trabajar Claudio, y todo lo que eso nos ilumina con respecto a qué es lo que le pasa a alguien que se excede tanto con una práctica como la del juego. ¿Qué pasa con la ludopatía en sí, la que está, digamos, ligada a cierto tipo de jugador que se podría asociar muy bien a Dostoyevsky, eh, pero que no todos son como él? Ahora vamos a hacer esa diferencia. Y la tercera línea, que esa la iba a desarrollar yo, y la tercera línea es la que va a desarrollar Benjamín, y que también se va a sumar Verónica después, esa la vamos a profundizar en la tercera clase del seminario, que es la línea ligada a la cuestión de las pantallas y la adherencia a los juegos de pantalla y de videojuegos que presentan otras características, pero que también están ligadas a la cuestión del juego. Bueno, ¿te parece bien, Claudio? Entonces empiezo yo. dale. Dale, voy a empezar yo, en 10 minutos se nos va a cortar, 9, pero bueno, vamos a reconectar con la siguiente sesión que yo les había escrito por el mail. Pero bueno, yo voy a avanzar con algo, miren, un poco quizás tomando lo que Claudio dijo, mi llegada, digamos, a los problemas de adicción al juego fue bastante traumática, si se quiere, o sea, fue en principio azarosa porque fue casual, porque yo empecé a trabajar en una fundación que atendía, venían muchos pacientes, venían directamente del casino, porque en el casino habían puesto unos papelitos que decían, si usted tiene problema con el juego, puede ir acá. Era un lugar gratuito porque dependía del sindicato de loterías, etcétera. O sea, había ya una cosa medio rara ahí digamos, los mismos que estaban en las loterías y en los casinos ofrecían una posibilidad de ayuda para los excesos del juego, algo que no me parece ya a esta altura del partido ninguna paradoja, porque me parece que es casi prácticamente algo que viene junto, se trata de algo bastante
extraño, pero ocurre, es como si los mismos, no sé, narcos organizaran un sistema, digamos, de asistencia a las personas que tienen problemas de drogas, ¿no? O sea, es raro, pero esto es muy así. De hecho, hay, bueno, en el gobierno, por ejemplo, se extrae de la ganancia del juego dinero para después hacer valer los programas de asistencia. O sea que siempre hay algo relacionado que me parece que quizás forma parte de la interesante dinámica que se da en los jugadores y su relación con los juegos. Entonces les decía que fue un poco traumática porque fue sentarme a escuchar por día un montón de personas a decir casi lo mismo. Tengo un problema con el juego, no puedo parar, llegué de medio casualidad, o mi familia todos juegan, es algo que vengo haciendo hace 20 años, 30 años, 15 años, o empecé hace poco y no puedo detenerme, no sé qué es, no sé por qué lo hago, en mi familia nadie juega, yo soy la única, ¿no? O sea, situaciones que claramente podían dar cuenta de un exceso en torno a algo que no era el consumo de nada en particular, digamos, porque no sé, si hay algo que no ocurre en el juego patológico es ninguna ingesta. Si hablamos de una práctica excesiva sin ingesta. Bueno, entonces eso me llevó a empezar a estudiar y me topé con muy poca material. Uno de ellos es, obviamente, Dostoyevsky. Porque yo vengo del psicoanálisis y empecé a investigar sobre psicoanálisis. Y aparece Dostoyevsky, que Freud lo escribe, digamos, un poco a los apurones, por lo que dicen los biógrafos, en relación a la publicación de unas obras de Dostoyevsky, y él hace ahí referencia a varias cosas de las que realmente me parece que podemos extraer mucho material para entender particularmente los jugadores que tienen, vamos a decir, una relación apasionada y desafiante con el juego. No son todos los jugadores así, hay muchos otros, digamos, pacientes que nos consultan que tienen una relación que no es de este estilo, que donde no aparece nada de esto, sino que parece más una cuestión de ir a perderse en un mundo, digamos, que los aleja de sus angustias, ¿sí? En todos los casos igual encontramos una función muy importante que ocupa el juego en sus vidas, y eso es lo que nos orienta a nosotros clínicamente para tratar de localizar en cada caso. ¿Sí? Pero bueno, vamos primero a esta situación que les decía que tiene que ver con el jugador antiguo, si se quiere, o clásico. Yo le pongo clásico, pero porque tiene más que ver con Dostoyevsky, porque tiene que ver con los jugadores de siempre, los que se han calificado como los timberos, los viciosos, ¿no? Los moralmente reprochables en su conducta, que tienen rasgos incluso casi delincuenciales, como decía Claudio, por la forma de manejarse con el dinero y con los otros, ¿sí? Ese jugador más clásico, más típico, más, uno podría decir, en este momento está siendo desplazado por otros jugadores, mucho más deprimidos, mucho más desorientados, personas grandes, personas que están como muy solas, que no pueden con sus vidas, donde la vida se les presenta como una especie de sinsentido, y esas personas aparecen como, digamos, distintas a este otro jugador que les comentaba, donde aparece algo muy intenso y muy insistente, del orden de, aunque me esté yendo mal, igual voy a ganar, ¿no? O sea, como una búsqueda. Bueno, entonces, como les decía, a mí me parece que estudiar el texto de Dostoyevsky en profundidad, ¿sí? El texto de él y luego el texto de su inmediato sucesor en el tema, que fue Edmund Bergler, ¿sí? Edmund Bergler fue un señor, un psicoanalista de la escuela de Freud, formaba parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena,
atendió como a 70 jugadores con el método psicoanalítico freudiano estricto, y tiene un libro que se llama Psicología del Jugador, que está escrito en inglés, lamentablemente no está traducido, y es un texto muy rico porque nos presenta toda la fórmula, digamos, de acceso a lo que él llama la cuestión del inconsciente del jugador. Entonces, este señor Bergler nos arrima una serie de cosas que son muy útiles a la hora de trabajar con estos jugadores que son, como les decía, clásicos, más bien, en su gran mayoría hombres, grandes, es decir, que no, porque los jóvenes, digamos, tienen como quizás en este momento, en el siglo XXI, una relación con las pantallas y con el juego, digamos, online, que es un poco diferente, pero ya vamos a ver que algunos rasgos se conservan. Bueno, y les quería comentar algo que me parece un detalle interesantísimo que lo descubrí preparando esta reunión de hoy, porque hay un psicólogo yo lo quiero mucho porque es un tipo súper simpático, un italiano que estuvo en varias de las jornadas que organizamos, que han sido ya unas cuantas, como 6, en la UBA, y este señor que se llama Mauro Croce, es un italiano psicólogo que ha escrito un montón de libros, también en italiano, así que se nos complica un poco la lectura, pero él ha investigado muchísimo toda la historia de los que han trabajado en torno del tema del juego, tomando psiquiatría, tomando otros psicólogos, las terapias comportamentales y también digamos, la orientación dinámica, que él llama psicodinámica, que es la freudiana. No tiene lectura lacaniana, pero sí de Freud y de Bergler, y de Otto Fenikel, que también se refirió al tema de los jugadores, tiene bastante escrito. Y les quería contar que él menciona un señor que escribió un tratado de asistencia, ¿cómo se llama? Un tratado de tratamiento de los jugadores en el año 1561. 1561. Un señor que se llama Justius Pascaris. Y el tratado se llama De curanda ludendi in pecuniam cupididate, porque está escrito en latín. Pero eso quiere decir del tratamiento de los jugadores compulsivos, algo así.